pero bueno, parte de la charla es compartir con ustedes y una suerte de inauguración también del centro que nunca lo pude hacer. Para mí me encanta hablar de este tema, que sé que, bueno, todos somos más o menos de la misma generación, cursamos medio juntos, que prácticamente ni hablábamos de obesidad en la facultad. Y la realidad cuando elegí formarme en obesidad era medio raro. Parecía que no tenía mucho sentido, que no era muy médico. Y de hecho también en las primeras formaciones de posgrado que hice, y la verdad que dejaba un poco algunas cuestiones media dudosas desde lo profesional. Pero en estos últimos años fue cambiando, se fue jerarquizando también. Creo que todos de su especialidad empezaron a ver la obesidad como un problema que cada vez más presente en los pacientes y que de una u otra manera complican la evolución, el tratamiento de múltiples problemáticas que atienden ustedes en el consultorio día a día. Así que bueno, hoy... ¿Cómo es esto? La idea, el nombre de la charla, por ahí en relación a los nuevos que hay en el tratamiento de la obesidad, de entenderlas de otro lado, pensar otros recursos terapéuticos que contamos para su abordaje. Bueno, lo primero, una definición de obesidad que puede haber muchas, pero siempre, bueno, hay dudas y por ahí no todos de acuerdo. Ya el término de enfermedad crónica, bueno, muchos no están de acuerdo con tomarla como enfermedad crónica. Que los motivos también son reales, porque en realidad la obesidad es un comportamiento normal a un medio ambiente que está agrediendo el organismo. O sea que de por sí pensarla como enfermedad, por lo menos para el abordaje terapéutico, puede generar confusión. Pero si estamos frente al gerente de una obra social, enfermedad crónica, y no dudemos de usar ese término. Porque si no, generamos ahí las dudas, y a veces con el paciente también, de enfrentarlo como una problemática que va a estar presente a lo largo de la vida de una u otra manera. El término multicausal, que bueno, es una palabra, parece que ahí como para englobar, pero realmente tiene múltiples factores y ahí siempre radica cómo abordar un problema que tiene múltiples causas, porque a veces te enamorás más de una causa que de otra y desde ahí querés abordarlo, porque es el sedentarismo y todo tiene que hacer actividad física cuando tiene obesidad, o tiene problemas emocionales y todos tienen que ir al psiquiatra, o es endocrino exclusivamente, y cada paciente es distinto y cada uno tiene más o de un factor que de otro, que termina afectando el equilibrio neuroinmunometabólico psicosocial. Bueno, afecta a todo, en definitiva, pero realmente es así. Y que su condición inflamatoria, que por ahí eso es muy importante tenerlo en cuenta, a partir del aumento de tejido adiposo disfuncional, explica el nexo con sus comorbilidades. O sea, la mayoría de los problemas relacionados con la obesidad es por condición inflamatoria que tiene el tejido adiposo disfuncional que no está funcionando adecuadamente. Claramente es un problema de crecimiento muy rápido en los últimos años. En el 2005 yo ahí estaba haciendo la primera especialidad y era el exceso de peso era del 49% y en el 2018 está 61,6%. Pero fíjense lo que es obesidad exclusivamente del 14,6 al 25,4%. Y esto sigue en aumento y en estos últimos años con la pandemia se cree que está llegando al 70%. Y ni hablar con lo que tiene que ver con lo que están comiendo los chicos hoy en día, que proyecta una obesidad para adultos mucho mayor, porque 1 de cada 3 chicos tienen obesidad infantil.
lo cual el problema, lejos de solucionarse, se termina agravando año a año. Eso claramente, siendo un órgano endocrino con característica inflamatoria que afecta muchas patologías relacionadas, bueno, de una u otra manera van a encontrarse con mayores casos de las patologías que atienden, seguramente por el aumento de obesidad que va a seguir ocurriendo. ¿Dónde se relaciona la obesidad? Bueno, metabólicas, mecánicas, mentales, asma, depresión, infertilidad, apnea del sueño, cardiovascular, bueno, por todos lados, trombosis, así que a todos los que veo, algo relacionado con la obesidad seguro que tienen. Y entonces empezamos con qué solución le damos, qué respuesta le damos, y bueno, lo de siempre, disminuir la ingesta, aumentar el gasto. Y claramente es no entender la complejidad del problema y la forma en que podemos empezar a darle una respuesta a los pacientes que intentan empezar a mejorar su condición de paciente con obesidad. Entonces, empezar a entender a la obesidad como una enfermedad compleja, multifactorial. Ahí en ese gráfico, bueno, aparte del balance energético, que en cierta forma va a estar presente y va a ser uno de los problemas, pero interactúa la parte hedónica, el medio ambiente, el placer, toda la parte periférica, desde el tejido adiposo, el páncreas, el intestino, los factores genéticos, activando ciertos genes y teniendo una epigenética y un fenotipo particular, el medicamento que esté utilizando, y cada uno, como le decía al principio, de una u otra manera afectan al cuadro de obesidad. En cada paciente va a ser distinto cuál de ellos va a ser el que por ahí prevalezca sobre el otro, o es una combinación de ambos, y por ahí desde ahí donde uno empieza a tratar de encontrar una vía terapéutica que sea lo más efectiva posible. Dentro de estos mecanismos regulatorios tenemos señales hormonales que influyen en el apetito. La mayoría de las hormonas que tenemos son generadoras de saciedad, salvo grelina, que es secretada en el estómago, que es una hormona que genera hambre. Las demás generan saciedad. Dentro de lo que vemos ahí tenemos a nivel del hipotálamo el núcleo arcuato, que es donde se junta toda la información periférica, central, del medio ambiente, y terminamos tomando la decisión de comer o de no hacerlo. Y eso está influenciado a su vez por órganos como el tejido adiposo, que dentro de las hormonas por ahí más importantes está leptina y adiponectina. Leptina va aumentando a medida que aumenta el tejido adiposo. Si bien es una hormona que genera saciedad, el paciente con obesidad tiene una regulación de sus receptores, una leptinoresistencia que no genera esa saciedad. Y a medida que aumenta el tejido adiposo, disminuye adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria, digamos, la buena, que va disminuyendo. A nivel intestinal, esto por ahí son los últimos avances, porque, por ejemplo, en GLP-1, que es una incretina intestinal que tiene ligando a través de las células L, ligando de glucosa, que se libera cuando ingresan los alimentos, estimula la secreción aumenta la secreción de insulina, y hoy en día contamos también con un medicamento que es liraglutide, que es un análogo de GLP-1 y genera saciedad a través de ese mecanismo. Después, habíamos hablado de la grelina, es una hormona que genera hambre, y las otras generan también saciedad. Y dentro del páncreas, bueno, la insulina, por supuesto, fundamental, que ahora voy a desarrollar un poquito más, y la amilina, que es otra hormona secretada por las células betas del páncreas, como un péptido ahí adjunto a insulina. Dentro de estas hormonas, bueno, medio que elegí insulina como para
por ahí mostrar algo que distinto a lo que por ahí escuchamos de insulina, como la hormona reguladora del azúcar, la glucosa, y en realidad tiene múltiples funciones, la hormona que direcciona todos los sustratos oxidables que ingresan al cuerpo, tanto como efecto agudo como efecto crónico. Entonces, es una hormona vital porque es la que hace ingresar la grasa a las células adiposas y a su vez la que bloquea después la salida de la grasa adiposa, disminuye VLDL en el hígado, por lo cual empieza a acumular triglicéridos dentro de la célula hepática, aumenta la síntesis de glucógeno para no liberar azúcar. A nivel del hipotálamo, disminuyen el neuropéptido I, la proteína relacionada a GUTI, que son las hormonas, que los neurotransmisores que dan hambre a nivel central, o sea, la insulina los disminuye. Aumenta las propiomelanocortina, que serían las, que es donde después voy a explicar un poco más porque tiene que ver con naltreba, que es las que genera saciedad. En definitiva, insulina está tratando de, a través de la formación de tejido adiposo, lipólisis, tratando de dar saciedad, que la persona deje de comer y empezar a ver cómo administrar todo ese exceso de alimentos, sustrato oxidable y cómo distribuirlos. Este gráfico está muy bueno, que explica cómo la insulina se va comportando en el paciente con obesidad. Primero, en un paciente normal, vemos que tiene la curva normal, donde secreta insulina, o sea, sube la curva de insulina, de glucosa, insulina serían los puntos negros y los puntos blancos en la curva de glucemia. Después dice obeso con glucemia normal, ya empieza a haber un pico de insulina con glucemia normal. En paciente obeso con glucemia alterada en ayuna, ya el pico de insulina es más alto y la glucemia va subiendo. Y digamos, el pico de insulina es bien alto. Acá digamos, vemos que es bien alto el pico de insulina y va subiendo ya la glucemia. En diabéticos menores de 140 sube la glucemia mucho más, pero también sube insulina. O sea, sube insulina y también sube glucemia. Y en este último ya vemos la glucemia fuera de rango, pero todavía con mucha secreción de insulina. O sea, la evolución de un paciente diabético que termina siendo diabético, en realidad empieza muchos años antes, ya cuando está con una hiperinsulinemia por insulinoresistencia. Por otro lado, como la insulina basal cada vez más alta, o sea, por más que tenga, aparte del pico de secreción de insulina postprandial, la insulinemia basal cada vez más alta. Eso, viendo lo que le explicaba anteriormente de insulina, claramente va a dificultar todo el tratamiento o la búsqueda de pérdida de grasa corporal. Si la insulina es la hormona que guarda grasa y cada vez tenemos más alta, claramente es un problema que genera a la hora de buscar la pérdida de peso. Entonces encontramos en el adipocito una célula que en realidad el tejido adiposo, como decía al principio, es un órgano endocrino, parácrino, autócrino, que secreta muchas citoquinas proinflamatorias que termina afectando diferentes órganos. Y por ahí esto del tejido adiposo también, entenderlo como un órgano que aparte varía mucho su tamaño, justamente, y eso va a influir de más o de menor manera en la salud del paciente. A su vez, un tejido adiposo que tiene diferentes características. Hoy se sabe que hay 3 tipos de tejido adiposo: blanco, pardo y beige. Y a su vez el tejido adiposo blanco, que es el que más tenemos, es diferente al subcutáneo al visceral, y el visceral es diferente, hay uno mental y otro mesentérico. Y en realidad cuando hablamos de tejido adiposo, por ahí el 50% son adipocitos, que aparte de guardar grasa, ese adipocito también tiene
función antibacteriana, el preadipocito tiene funciones macrófagos, también hay fibroblastos, macrófagos, células cebadas, por lo cual es un tejido de mucha complejidad, con receptores hormonales, tanto de cortisol, de hormonas sexuales, de TSH, de tiroides, que van a regular de diferente manera el funcionamiento de ese tejido adiposo. Claramente es diferente el tejido adiposo fémuro-glúteo, que responde a hormonas sexuales, que el tejido adiposo central, que responde más a cortisol, y eso no es por una cuestión al azar, claramente porque tiene funciones distintas. Y entonces también se está avanzando en esto, que a su vez hay como microórganos adiposos que tienen acciones diferentes en el cuerpo. Esto por ahí no sé, de los pacientes de Pili que están súper inflamados, claramente es fundamental. Los pacientes oncológicos a nivel de lo que es cáncer de colon y la metástasis va a influir este proceso inflamatorio, secreciones de interleuquina 6, interleuquina 1, factor necrosis tumoral, ni hablar la parte cardiovascular, que es lo que termina generando la predisposición a la arteriosclerosis por alteración de glicocáliz y todos los procesos inflamatorios. Entonces, esta parte, bueno, habla de esta regulación del hambre entre lo homeostático, el apetito. Avanzo con esto, así no se hace tan largo. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar de peso? Bueno, ¿puede una dieta que es insostenible en el tiempo ser un posible tratamiento para una enfermedad crónica? Claramente no es posible. Entonces, ¿por qué no es posible? Porque interactúan todos estos sistemas, tanto el emocional, el sistema hedónico de recompensa, el sistema homeostático energético, estos órganos que veíamos ahí al principio. Y cuando el paciente quiere empezar a bajar de peso, empieza este tire y afloje del control de peso entre las respuestas metabólicas y hormonales que afectan la capacidad para mantener la pérdida de peso. Por un lado, cuando empieza a bajar de peso, aumenta grelina, que da más hambre, lo mandamos a hacer actividad física al paciente, da más hambre, leptina empieza a disminuir a medida que pierde grasa corporal, genera más apetito, disminuye el gasto metabólico, insulina ahí dando vuelta, por lo cual empezamos ahí en un tire de afloje de cómo conseguir que el paciente a esta enfermedad crónica no se vea frustrado, no abandone, le dé continuidad y empezar a entender una mirada claramente que va mucho más allá de una cuestión de kilos, una cuestión de peso, sino una cuestión clínica de salud y variables que vamos a ir viendo de cómo mejora o no. En general, todos los tratamientos tienen una fase de descenso de peso, son los primeros 3 a 6 meses, y después empieza una fase de mantenimiento y descenso mucho más lento, donde generalmente viene el abandono, el recupero y las frustraciones, donde bueno, se vuelve fundamental poder trabajar con el paciente esa etapa y tener continuidad. Hoy, bueno, es la famosa meseta, hoy le llaman set point o punto de ajuste, hay diferentes teorías, por qué sucede eso. Pero en definitiva, bueno, llegamos a esto de que, por lo menos lo que a mí me interesa, de transmitirle que la realidad es que sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada, por ahí no alertada a tiempo en los pacientes. Esto, bueno, uno de esos estudios que por ahí encontré que solamente el 48% de los pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30 eran diagnosticados de obesidad, otras especialidades, y mayores de 40 índice de masa corporal, el 77%. Este es un estudio en Gran Bretaña y una cuestión así, pero es la realidad medio que nos encontramos hoy en día. En Argentina contamos con 3 opciones farmacológicas para el tratamiento de la obesidad. Orlistat, que tiene muchos años, que a nivel bloquea parcialmente la lipasa pancreática, liraglutide
y naltrexona bupropión, bueno, liraglutide mencioné hoy, que es un análogo de GLP-1, ya se usaba en diabetes, que tiene el nombre de Victoza, y para obesidad es Saxenda, y naltrexona bupropión, que es Naltreva, que es donde me voy a detener a explicarles un poco más. Naltreva es una combinación de dos drogas, naltrexona y bupropión. Se presenta una formulación que contiene comprimido de liberación prolongado, 8 miligramos de naltrexona y 90 de bupropión. Naltrexona es un antagonista de receptores opioides, ya está indicado para el tratamiento del alcoholismo y se lo conoce de 1984. Bupropión es un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Se utiliza para la depresión y para el cese tabáquico, y también se lo conoce ahí de 1985. O sea, son drogas antiguas, pero que se descubrió que tiene un efecto sinérgico que genera disminución del apetito. El efecto sinérgico se da porque, por un lado, bupropión activa la función de las neuronas POMC, que son neuronas que dan saciedad. Y a su vez naltrexona lo que genera es, inhibe la retroalimentación, o sea, el circuito mesolímbico, ahora lo voy a explicar mejor en otra diapositiva, es el que inhibe la saciedad. Ahí lo que por ahí hay que entender, diferenciar, es que por un lado está un sector que son las neuronas de propio cortina que buscan dar saciedad, y a nivel mesolímbico son las vías de recompensa, donde está toda la parte del placer, del hambre emocional, que inhiben al centro de saciedad. Por lo cual la naltrexona, a inhibir ese centro, genera que potencie la saciedad. Por eso también el efecto farmacológico de Naltreva tiene mucha importancia. Ahora, esto le explico, que me parece interesante, que es uno de los estudios de Naltreva. La diferencia entre el COR1 y el COR-BMOD es que el COR1 solamente se dio medicación y el COR-BMOD se dio medicación, y ambos grupos planes de alimentación, actividad física, o sea, un tratamiento más intensivo. A lo que se le dio solamente medicación tuvo un descenso del 8,1% versus 1,8% el placebo. En cambio, el que aparte de la medicación tenía un seguimiento intensivo, ya solamente con el placebo consiguió bajar un 7,3%, o sea, casi parecido a la medicación sola. Y se potencia mucho más el efecto de la medicación más el tratamiento intensivo. El perfil del paciente ideal, por ahí son estos pacientes que tienen depresión, tienden a tener atracones, craving de hidratos de carbono y dulce, consumidores de alcohol, fumadores, porque bueno, son estos pacientes que tienen más activado toda esta vía mesolímbica de recompensa, y que es la que inhibe el centro de saciedad. Entonces, al disminuir ese deseo o esa búsqueda de comida en búsqueda de placer, que no es felicidad, sino encontrar una respuesta química para liberar tensiones, sentirse un poco mejor de ánimo, disminuye mucho. Eso te lo dicen los pacientes que empiezan a percibir eso, y es por ahí el punto inicial para que el paciente sienta seguridad para animarse a hacer un tratamiento dietoterápico, porque lo que le explicaba anteriormente, no le es nada fácil al paciente poder llevar a la práctica las indicaciones de la nutricionista, de Ivonne en este caso, ahora voy a hablar un ratito, más allá que se dibuje la forma que se dibuje y lo motive, y también hable la psicóloga y ver todos los aspectos que todos suman, pero muchas veces si no tienen ese empujón, esa sensación de seguridad que
dejan de estar pensando todo el día en comida, llega el momento de comer y pueden comer lo que está en el plato y no están pensando en otra cosa, que no sé, era habitual pasar los viernes a comprar helado y dejan de hacerlo porque ya no necesita. El paciente va ganando confianza, seguridad y empieza a tener más ánimo de llevar un plan alimentario que claramente le va a ser difícil. También el hecho de acompañar con medicación lo que nos permite es que tenga continuidad el paciente. Continuidad no es perfección, continuidad es que siga a pesar de que por ahí entre en una meseta, que siga por más que estemos en pandemia o tenga un viaje o tenga una situación, problema familiar que no puede organizarse con las comidas y por lo menos va a mantener ciertos cuidados básicos de alimentación que le va a servir para tener continuidad. Después tendrá semanas mejores que podrá exigirse un poco más, bajar un poco más rápido, pero eso es otra parte fundamental de la farmacoterapia en el tratamiento de la obesidad. Después tenemos, estas son las indicaciones en cuál se le puede utilizar Naltreva, que, bueno, a mí esto es lo que justamente creo que no debe tener este enfoque la obesidad. Esto es lo que está en el prospecto, digamos, como está previsto en en el ministerio y todas estas las autorizaciones de uso. Hablamos de obesidad de la complejidad, que es una cuestión que va mucho más allá del peso, pero los parámetros son peso. O sea, es como todo lo que sabemos de obesidad, pero al final termina siempre cayendo en peso. Pero aparte es decir, bueno, pero salgamos ya del enfoque del peso, pero siempre termina recayendo en lo mismo. Aparte termina siendo ridículo porque estamos usando psicofármacos. O sea, a nadie se le ocurre, si das naltrexona para el alcoholismo, medir las transaminasas hepáticas, a ver cómo están, para ver si es efectivo o no. Bueno, pero cuando das un fármaco que ayuda a corregir a las conductas ingestivas, se evalúa por peso, lo cual es un sinsentido. Pero no sé por qué, pero es como que permanentemente en esas cuestiones que no tienen que ver una con la otra, sucede, por lo menos en obesidad. Efectos adversos, las reacciones más comunes son náusea, constipación, vómitos, marea o boca seca. En realidad lo que me suelen referir, y es un grupo de pacientes, es náuseas o algunas molestias digestivas. La mayoría de los pacientes no sienten absolutamente nada y en los que sienten, lo sienten ya del primer comprimido. Se va haciendo una titulación, se empieza con un comprimido, se aumenta a 2, 3 y 4, así gradualmente, semanalmente. Pero también yo por lo menos voy viendo cómo lo tolera porque tampoco es una urgencia que tiene que toda la semana ir aumentando de dosis. Así que en función de la tolerancia, a veces tardan 15 días o 20 en aumentar de dosis. Contraindicaciones, suspensión abrupta del alcohol, sedantes. Bueno, no les leo esto está en el prospecto, así no los aburro. Seguridad cardiovascular, es seguro, mostró tener un cociente de riesgo inferior al de placebo. Bueno, conclusiones, existe consumo calórico, hedónico y emocional. En muchos casos instalar a la gente comer menos puede ser, no es suficiente. No se trata de no saber qué hacer, sino de no poder hacer lo que se sabe, ¿no es cierto? Y es así, el paciente sabe pero no lo puede hacer. Bueno, de eso se trata por ahí el enfoque terapéutico en muchos casos. Las estrategias no farmacológicas y los fármacos con efectos sobre saciedad y consumo hedónico deben ser componente esencial del abordaje de la persona con sobrepeso y obesidad. Entonces, ahí ya termino, con que se queden con la idea de que la obesidad no es una actitud, no es una falta de voluntad, no es una condición, no es una mera consecuencia y que no es la culpa de quien lo padece, es una cuestión que lo excede al mismo paciente. Así que bueno, con eso termino y doy paso a Ivonne, que va a hablar un ratito, que es nutricionista. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ivonne. Voy a ser breve. La verdad que ya
creo que el doctor pudo desarrollar muy bien. Básicamente lo que quiero comentarles es cómo es mi trabajo en consultorio. Nosotros tenemos una historia clínica que consiste en una anamnesis, en donde no solo se indaga lo que el paciente consume, sino también sobre distintos aspectos, desde el psicológico, que ahora nos va a hablar Cande, que es nuestra psicóloga, hasta todo lo que es sociocultural. Por ejemplo, si esa persona tiene eventos sociales, asiste o no asiste frecuentemente, cómo es el entorno familiar de esa persona, qué consume la familia en sí, quién hace las compras, quién cocina, si tiene participación en lo que es la planificación alimentaria o no. Todo lo que obviamente el entorno influye mucho en lo que es la alimentación de una persona, así que eso también es algo que se evalúa en consultorio. En niños, por ejemplo, se pregunta a la mamá durante la gestación o el embarazo si tuvo periodos de hambruna o no, por síntomas, por supuesto, o si hizo dietas restrictivas. Esto hace que por ahí el feto sufra, digamos, un déficit calórico, y esto lleva a desarrollar un genotipo ahorrador, que todos los tenemos, pero la verdad es que hay personas que tienen más desarrollado que otras, y esto predispone a que tenga sobrepeso o obesidad del niño, ¿sí? Por otro lado, se indaga mucho sobre los primeros 1000 días, que nosotros solemos hablar mucho los nutris, que es desde la lactancia, ¿sí? Si es un niño que fue alimentado por lactancia materna o alimentación mediante fórmulas, ¿sí? Después a qué edad incorporó alimentos sólidos, a los 6 meses, a los 8, a los 4, qué alimentos incorporó, si esa alimentación fue autorregulada o no por el niño, ¿sí? Es distinto a un niño que se respeta la saciedad o no, como la famosa cucharita en forma de avión, que es un bocadito más, un bocadito más, un bocadito más, y el niño termina perdiendo esa posibilidad de decir hasta dónde quiere comer, ¿sí? Por otro lado, bueno, otra de las partes de la historia clínica es el examen clínico que realiza el doctor en la primera entrevista y los exámenes complementarios. El paciente, cuando llega a consultorio, que el doctor también se lo brinda, entonces nosotros hacemos como un estudio, siempre le decimos que es como una radiografía que se hace de la alimentación de la persona, y le pedimos que mínimo 3 días complete qué es lo que comen todo el día. Eso es muy importante porque a veces cuando nosotros hacemos un recordatorio 24 horas, que es qué comió ayer el paciente, hay muchas cosas que por ahí uno no logra evaluar en un día, digamos. Por otro lado, otras de en las próximas consultas, lo que se suele hacer es educación alimentaria, que básicamente consiste en enseñarle a la persona qué tiene que comer, porque el objetivo en sí es que salga de acá del centro con digamos, con información como para poder vivir el resto de su vida con una alimentación saludable, y no que sea una dieta que tenga un inicio y un final. Cuando finaliza la dieta vuelve a aumentar de peso. Eso acá es como que se trata de concientizarlo mucho de que el objetivo principal es el cambio de hábitos y no solo una dieta para bajar de peso, digamos, ¿sí? Y bueno, básicamente ese es nuestro trabajo. En educación alimentaria y nutricional lo que se hace es, se le explica al paciente cómo está constituido un plato saludable, como para que lo pueda llevar a cabo en sus hogares. Recibe un plan de alimentación donde tiene unas ideas de menú, pero siempre se le explica que eso es solo para iniciar y para tener algunas ideas, pero que en realidad es la persona la que tiene que aprender a cómo formar su plato, ¿sí? Y luego recibe un recetario PDF que también es para que vayan intercambiando y jugando un poco con las ideas de menú, de manera tal que puedan hacer distintas preparaciones y no se aburran, porque a veces tienen la idea de que es, no sé, un bife, una suprema y ensalada, y en realidad hay muchas preparaciones con las que se puede jugar, como yo les digo, que jueguen con los alimentos, porque hay muchas cosas ricas que pueden implementar en la casa. Bien, otra cosa que también se suele trabajar mucho es el tema de rótulos, que es que aprendan a leer en el supermercado qué es lo que van a comprar
porque muchas veces hay publicidad engañosa, que es algo que también estamos peleando por el tema de los rótulos, que solo leen la parte frontal del producto y en realidad lo más importante está detrás, así que eso también es algo que se... Y luego la planificación semanal, que es en donde el paciente debe aprender a planificar sus comidas semanales y no depender siempre del profesional. Eso también le pido que traigan su planificación y vamos corrigiendo juntos lo que se debe mejorar. Y bueno, básicamente eso es en resumen lo que se hace en Cónsul. La verdad es que siempre tratamos de tener un carácter agradable, amable, no juzgar al paciente porque generalmente vienen de otros tratamientos frustrados, con una posición bastante negativa y solemos tratar de motivarlos un poco y acompañarlos. Básicamente nuestra función es esa. Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Candela, yo soy la psicóloga del equipo. Bueno, yo, como les decía, me encargo del área psicológica, del tratamiento que hace cada paciente acá en Nutra. Que muchos por ahí vienen con la idea de, bueno, ¿y qué voy a hacer con la psicóloga? Y lo primero que les digo a todos es que en cada uno de nosotros la alimentación está atravesada por todos esos factores que están ahí en la pantalla y que juegan un papel súper importante a la hora de intentar hacer un cambio. Entonces siempre les digo que si no miramos esos factores, los tratamientos pueden no resultar y por ahí uno le echa la culpa o al paciente o al plan, ¿sí? Acá hay varios factores en el que me gustaría hablar un poquitito. Por ejemplo, los hábitos adquiridos. Y adquiridos desde que somos chiquitos. Yo a todos los pacientes les digo, somos los únicos mamíferos que no nos alimentamos solo por hambre y que no elegimos lo que sea, sino que le ponemos una carga emocional a la comida, le ponemos, hay juntadas que tienen nombres de alimentos, qué sé yo, es el asado de los domingos, no es la reunión familiar, los miércoles culturales y yo ya sé que se come tal cosa con mis amigos y todo eso tiene un valor simbólico, cultural, emocional, que a la hora de hacer un cambio resulta muy incómodo meterse con esas cuestiones y por ahí no lo vemos. También está toda la parte, yo siempre digo, vincular y social del tratamiento, que es cuando yo ese plan no solo lo tengo que cumplir y llevar en mi casa, sino cuando me toca juntarme, me toca ir a una fiesta, me toca ir a una reunión. Y yo siempre digo que cuando uno dice que está haciendo un plan alimentario o siguiendo alguna dieta saludable, pasan dos cosas, que es que en la mesa todos empiezan a controlar lo que uno come, eso es lo primero. O segundo, todos empiezan a sabotear la dieta, no sé por qué, pero todos perciben que uno la está pasando muy mal privándose de eso, entonces te dicen, no, pero es tu día, pero esto, pero es sábado. Entonces, eso muchas veces a los pacientes les frustra. De hecho, te dicen, yo lunes a viernes en mi casa no hay problema, pero yo sábado, domingo, o si me insisten, o me cuesta dar explicaciones. Entonces, toda esta parte de lo familiar, lo social, el calmarnos con la comida. Yo evalúo mucho los estilos de afrontamiento de cada persona, el nivel de ansiedad que tienen. Nosotros desde muy chiquitos estamos como muy educados a calmarnos con comida o a si estamos aburridos comer o si nos estamos portando mal comer. La educación de los niños de usar ciertos alimentos como premios o castigos. De hecho, uno muchas veces se premia con comida. Nosotros que somos una especie que nos consideramos de las más evolucionadas, todavía falta que, cuando tenemos un logro, comida, y por ahí no hay otras vías. Bueno, eso lo trabajamos con los pacientes, el que puedan ellos mismos buscar su placer y su felicidad por otras áreas y sí no vivir el cambio como prohibiciones. Si vos a la cabeza le pones objetivos en términos negativos y decís no puedo comer esto o esto no me dejan,
eso, la ansiedad, la cabeza no tolera las prohibiciones, entonces no va a durar mucho. En cambio, yo siempre digo elijo comer esto por cómo me siento después, por qué objetivos tengo, pero nunca en términos de prohibiciones o de los prohibidos o permitidos. Bueno, también evaluamos mucho todo lo que tiene que ver con la relación con el cuerpo. Eso también está muy atravesado por lo educacional, lo cultural, el hacer las cosas, yo siempre digo, desde el amor al cuerpo y no desde el enojo con el cuerpo. Pasa mucho que los pacientes vienen muy enojados con su cuerpo y con una sensación como de descontrol, como decir, haga lo que haga, no bajo, o tengo este rollito que me molesta y uno ve el enojo. Y eso hace que entonces cada cosita que se haga se esté mirando con un nivel defensivo muy alto. Entonces también bajar eso y hacerlo desde la amabilidad, desde el cambio, que siempre digo es incómodo. Cualquier cambio es incómodo porque saca mi cabeza de lo que la tengo acostumbrada. Entonces aceptar esa incomodidad, darme mis tiempos, siempre digo que nos transmitan si por ahí está costando mucho o qué cosas cuestan y buscamos alternativas, pero bueno, aceptar la incomodidad del cambio, que no tiene que ser una tortura, y una vez que esa incomodidad pasa, los cambios ya se incorporan. Eso es un poco, bueno, nosotros un poco lo explicaron mis compañeros, no me voy a detener en esto, pero sí la importancia de trabajar el eje intestino-cerebro y de tener en cuenta que así como hay situaciones que nos revuelven la panza, otras que nos hacen un nudo, otras que nos hacen que nos querramos bajar la heladera, bueno, eso gracias a las neurociencias tiene una explicación y una base fisiológica, que es este eje intestino-cerebro, que hace que el cortisol, realmente los niveles de cortisol en sangre afectan nuestra microbiota y es un caminito de ida y de vuelta. Entonces, bueno, el explicarles a los pacientes por qué el estrés, por qué les pasa que cuando están estresados tienen hambre o cuando están angustiados se les cierra el estómago, que ellos lo entiendan y que entiendan cómo funciona su organismo para poder regularlo. Y lo último, nosotros para entender el proceso de cada paciente usamos el modelo de Prochaska y Di Clemente, básicamente porque entendemos el cambio no como un proceso lineal, sino más bien circular, en el que bueno, encontramos primero una etapa precontemplativa, que es en la que la persona no es consciente de que algo anda mal, es el que te dice, bueno, mi cuerpo es así, funciona así, o yo haga lo que haga. Después hay una etapa más contemplativa en el que ya se identifica que algo no funciona bien, pero no se toman conductas. Es como decir, bueno, yo ya sé que estoy un poquito pasado, ya sé que cerveza todos los días no está bien, pero bueno. Después, y en general es cuando vienen acá, ya hay una etapa más una etapa de preparación en el que sacan el turno y vienen como diciendo, bueno, ahora sí voy a pasar a las acciones y aceptan las... Ojo, hay pacientes que vienen en etapa precontemplativa y en general son los adolescentes traídos por los papás. Entonces, bueno, no todos llegan siempre en la misma etapa. Y después se pasa a una etapa de acción en la que esto que le damos como equipo los empiezan a implementar, hasta una etapa de mantenimiento en lo que los cambios ya están incorporados como estilo de vida. Y sí, también se lo aclaramos a cada paciente, hay recaídas. Uno puede tomar la recaída como fin del tratamiento o como un golpecito y se vuelve. Entonces eso sí es lo importante, que después de cada recaída haya en cada paciente la capacidad de decir, bueno, sigo, no sé, recaídas son, por ejemplo, las fiestas, los viajes, bueno, que se entienda que pueden haber recaídas, pero que el proceso sigue y que los acompañamos en cada pasito. Así que, bueno, muchísimas gracias y eso fue lo mío. Muy bien. Bueno. Ahora sí, hemos terminado. Espero que le haya gustado y, bueno, pueden subir a la terraza a experimentar todo esto que acabamos de hablar. A ver si es tan así. Bueno, muchas gracias.